Entonces tal vez les va a aparecer una invitación para aceptar la grabación. Listo, perdón. Ahora sí, continuando y con esta parte y gracias por compartir sus respuestas, pues como mencionaba Brandon, Jesús es la luz y Él nos da guía y esa influencia que tenemos gracias a esa luz nos va a mostrar el camino correcto. Y pues sé que es así. Sé que Jesucristo es como el sol y nos muestra el camino, porque sin luz no podríamos ver. Si todo fuera oscuridad, no sabríamos cómo avanzar. Entonces, Jesucristo es esa luz en nuestra vida. Conocer de Él nos va a ayudar a saber qué caminos debemos seguir para llegar a nuestra mejor versión de nosotros mismos. Y tengo una meta que es para ustedes, que les invito a poder memorizar la frase o el párrafo que ustedes encontraron en estas dos preguntas, que les ayudó a describir mejor a Jesucristo y la que les hace pensar que Jesucristo les ama. Y les invito a memorizarlo y hasta el final de la clase, de todas estas semanas, pueden memorizar solo la frase o solo el párrafo que responde a estas preguntas. Y pues con el tiempo también podrían memorizar todo el documento, pero eso puede ser una meta de ustedes personal. Entonces vamos a continuar con la siguiente actividad, en la cual también nos vamos a dividir y vamos a leer parte del discurso de la lectura de esta semana, que es el poder de un testimonio personal, por el elder Dieter F. Uchtdorf. Entonces, mientras leen, pueden pensar en qué es un testimonio, por qué es importante tener un testimonio y cómo empezar a fortalecer mi testimonio. Entonces, vamos a leer parte, solo parte. Entonces, en el documento que también está en WhatsApp y que les envié, está una parte del discurso. No está completo, pero están las partes que podrían responder a estas tres preguntas. Entonces, vamos a volvernos a dividir y pueden pensar en estas preguntas y cómo responderlas. ¿Está bien? Entonces, ahora sí vamos a dividirnos y pueden aceptar la invitación de entrar en los grupos, ¿está bien? Entonces, vamos. Bienvenido, Pablo. Estamos divididos en grupos, entonces voy a asignarte a un grupo en donde vamos a leer el documento que está en el grupo de WhatsApp, que es sobre el discurso del elder Dieter. Entonces ahora sí te voy a asignar a un grupo y puedes aceptar entrar, ¿está bien? Entonces, Ok, está bien. Gracias, que estaba con otro nombre de mi hermanito. ya, ay,
Perdón, estaba con el micrófono apagado no sé cuánto tiempo. Decía, sí, por favor, Jocelyn, ¿podrías ayudarnos con la primera pregunta? Carla con la segunda pregunta y Pablo con la tercera. Mm, Bueno, la segunda, Carla, ¿podrías ayudarnos con la segunda pregunta? Sí, en esta parte de por qué es importante tener un testimonio, me gustó la parte del mensaje en sí del autor en el segundo párrafo donde dice testimonio de Jesucristo y del Evangelio restaurado. Nos ayudará a conocer el plan específico que Dios tiene para nosotros y actuar de acuerdo con ello. Justamente mi grupo estaba comentando que a veces tenemos diferentes días, unos buenos, otros también no tan buenos, ¿no? Pero creo que a veces olvidamos el testimonio, nuestro testimonio que tenemos del Salvador, ¿no? Y cuáles son las razones que estamos aquí en la tierra. Creo que si nosotros podríamos llegar un poco más a compartir nuestro testimonio, creo que en esos momentos difíciles que podemos estar pasando, podríamos recordar qué es lo que Dios espera de nosotros y realmente lo que Él ve, el potencial de nosotros, ¿no? Porque Él sabe lo mucho y muy grande que podemos llegar a ser. Entonces, eh, creo que sí es muy importante de tener un testimonio y también llegar a fortalecerlo. Muchas gracias, Carla. Y es verdad, es muy importante porque no siempre vamos a tener días soleados, si se podría decir así. Va a haber momentos en los que vamos a pasar por situaciones difíciles y nuestro testimonio va a ayudarnos a seguir el camino correcto, a no desanimarnos, a seguir adelante y ser más fuertes en esta situación. Muchas gracias, Carla. Y Camil, no, perdón, Pablo, ¿nos puedes ayudar con la última oración? No, sí, perdón, con la última pregunta. Yo no. Ah, ya, ya. ¿Cómo empezar? Bueno, dice ahí 4 puntos que dice el apóstol Pierre de Ursdorf. Entonces, son 4 puntos que estaba leyendo que dice creer, el poder leer las escrituras, ah, guardar sus mandamientos, hacer su voluntad, y el último era meditar, orar y ayunar para fortalecer, bueno, nuestro testimonio, a creer en nosotros mismos, a poder todo lo que creemos y sabemos, a poder hacerlo realidad, a poder, si nosotros tenemos fe en Jesucristo, pues hay que el momento de actuar, de poder, de lo que nosotros sentimos y creemos, cada día hacerlo más grande, con el sentimiento de poder poner las manos, ¿no?, en acción. Es muy cierto. Muchas gracias, Pablo. Y sí, es muy importante el actuar. Esa es la parte que más me gustó. Porque me imagino que muchos de nosotros tenemos sueños, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez estudiar una carrera o trabajar en un lugar o hacer diferentes actividades, viajar a un lugar, pero si nuestro deseo se queda en nuestra mente, nunca va a llegar ese momento de cumplir ese deseo. Pero si actuamos, vamos a ver todo lo que nos hace más felices haciéndonos felices. Entonces es importante que si tenemos fe en Jesucristo, como Pablo mencionaba, actuemos. Y una forma de hacerlo es asistir a la iglesia, una forma de mostrar esa acción es compartir nuestro testimonio, es
hacer diferentes cosas que muestren que realmente creemos en Cristo. Entonces, muchas gracias por sus respuestas. Vamos a leer esta parte que nos habla del testimonio. El testimonio es importante porque es una fuerza motivadora. Y como mencionaba Carla, a veces las circunstancias van a ser difíciles, pero podemos seguir adelante gracias a nuestro testimonio. Y no hay problema, Jocelyn. Voy a leer el mensaje de Jocelyn. Dice, el testimonio es la confirmación del Espíritu Santo de los principios de la iglesia, como ser la oración, el diezmo, el ayuno, etc. Para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos hacer crecer ese testimonio, debemos ejercer dichos principios y así obtendremos un testimonio firme. Muchas gracias, Jocelyn. Y es verdad, es una confirmación espiritual. Un testimonio puede ser tan corto, pero tan poderoso. Un testimonio puede ser, yo sé que Dios vive y que me ama. Y eso es un testimonio poderoso. Es un testimonio especial que nos va a ayudar en momentos felices o en momentos difíciles. El saber que Dios nos ama es algo muy especial que siempre puede sostenernos, saber que somos especiales como sus hijos. Y muchas gracias. Entonces, muchas gracias por compartir lo que compartieron. Vamos a pasar a esta parte. Nos íbamos a dividir, pero vamos a hacerlo en un solo grupo. Entonces nos invita esta actividad a poder leer este himno. Yo sé que vive mi Señor. Y después a reflexionar en estas dos preguntas. ¿Está bien? Entonces las preguntas son estas. ¿Qué frases o palabras se utilizan en este himno para expresar quién es Jesucristo y lo que hace por nosotros? ¿Y qué palabras o frases se utilizan en este himno para describir la manera en que un testimonio de Jesucristo puede influir en nosotros? Entonces vamos a pedir a Camilo, por favor, si nos puede ayudar leyendo el himno. ¿Por? Está bien. Yo sé que vive mi Señor, consuelo es poder saber que vive aunque muerto fue, y siempre su amor tendré. Él vive para bendecir y ante Dios por mi pedir. Él vive para sustentar y a mi alma alentar. Él vive para sostener y con su mano proteger. Él vive para escuchar y oídos a mis quejas dar. Él vive para alentar y mis angustias sosegar. Él vive para ayudar y a mi alma consolar. Él vive mi amigo fiel, me ama para siempre Él. Él vive y siempre cantaré. Él vive mi Señor y Rey. Por Él la vida yo tendré, la muerte yo conquistaré. Mi gran mansión preparará y viviré con Él allá. Él vive y yo lo honraré, a Cristo siempre alabaré. Gozoso canto con fervor, yo sé que vive mi Señor. Él vive y yo lo honraré, a Cristo siempre alabaré, gozoso canto con fervor, yo sé que vive mi Señor. Muchas gracias, Camilo. Y para ti, mientras leías, ¿hay alguna palabra que te hace pensar qué hace Jesucristo por nosotros? Exactamente pasó por mi mente, tuve un sentimiento muy bonito al leer la parte donde dice que mi gran mansión preparará y viviré con Él allá. Él hace posible que lleguemos a su presencia y vivir con Él. Y Él hace todo para mí, para proveerme los medios para llegar allá. Yo también tengo que hacer mi parte, ¿no? Eso es lo que puedo pensar. Muchas gracias, Camilo. Sí, esa parte, cuando lo compartías, pensaba, ¿no?, que Él preparará una mansión y pensar en una mansión es algo muy grande, pero que Él prepara eso para nosotros. Y también, como tú mencionabas, nos da el medio para alcanzarlo. Entonces, nosotros vamos a hacer nuestra parte y Él va a poner de la otra parte. Pues muchas gracias, Camilo. Muy especial lo que compartiste. Vamos a, y bueno, ver otra vez este documento. Ya lo leyeron, pero solo para recordarles, es un documento muy especial
y pueden meditar cuando lo vayan estudiando y memorizando qué influencia desean que el estudio de este documento que menciona a Jesucristo y su evangelio tenga sobre ustedes en esta clase, en este semestre. Y de qué manera el Salvador ha influido en todas las personas que han vivido o vivirán en la tierra. Entonces, durante la clase vamos a utilizar partes del documento durante todas estas clases. Entonces, pueden irlo leyendo constantemente. Y vamos a ver las respuestas a estas preguntas, como la primera, ¿qué influencia desea que el estudio de Jesucristo tenga en nuestras vidas? Por ejemplo, podría ser que el estudiar sinceramente la vida de Jesucristo nos ayudará a apreciar de la forma más profunda la influencia que él ha tenido y puede tener en nuestras vidas. Y la otra pregunta, pues en este curso vamos a ver el ministerio del Salvador y saber de su ministerio antes de esta vida, durante y después de esta vida va a ayudarnos a aumentar nuestro testimonio de Él y a entender más el amor que Él tiene por nosotros. Entonces, bueno, vamos a leer estas escrituras continuando y vamos a pensar por qué es importante y por qué las escrituras es un recurso valioso para el estudio del ministerio de Jesucristo. Y para ello, vamos a pedirle, por favor, a Joel, si nos puede ayudar leyendo las escrituras y si Álvaro nos puede ayudar respondiendo a la pregunta, por favor. ¿Está bien todo lo que está ahí? ¿O solo lo que está en círculo, en su ciudad? Bueno, las tres escrituras. Esta. Está bien, dice, voy a empezar. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y sean salvos. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, y así como a nuestros hermanos a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Muchas gracias. Entonces, Álvaro, ¿nos podrías ayudar con la respuesta o qué es lo que sentiste? ¿Por qué sería importante o por qué las escrituras son un recurso para saber de Jesucristo? Estaba leyendo también yo estas escrituras ahora mismo y me gustan, ¿no? Las partes que mencionan es para que, bueno, hay dos palabras, ¿no?, que se repiten en las escrituras, que es persuadir. Entonces, eso llama la atención, que el Señor a través de estas escrituras nos quiere persuadir a que nosotros podamos conocerla a Él, podamos saber de Él, ¿no? Y me gusta la última escritura, ¿no? La 26, que dice, hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo. Escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Me gusta. Es un recurso valioso, como, bueno, como dice la pregunta, justamente para que nosotros podamos salvarnos, ¿no? El Señor nos está mostrando el camino para que nosotros podamos llegar a Él. Y no solamente nos muestre, sino que nos persuade. Nosotros podamos estar sinceros. Muchas gracias, Álvaro. Y es verdad, pues son un recurso muy valioso porque nos enseñan sobre Él, porque son completamente fidedignas. Es como si Jesucristo las hubiera escrito y pues qué mejor lugar para poder encontrar quién es Él, cuál fue su ministerio, que un libro que Él mandó que se escribiera. Y como mencionabas, pues el último versículo
nos dice por qué sería un recurso valioso, porque todo el tiempo habla de Jesucristo. También todo el tiempo nos invita a regocijarnos en Él. También predica de Jesucristo, profetiza de Jesucristo, y todo ¿para qué? Para que sepamos dónde debemos acudir para la remisión de nuestros pecados. Muchísimas gracias, Álvaro. Entonces, vamos a continuar. Y voy a leer para ustedes y pueden meditar en sus corazones las preguntas que van a salir al lado de cada cita. ¿Está bien? Entonces, el elder Christofferson nos dice, el propósito central de todas las escrituras es llenar nuestra alma de fe en Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo. La fe viene por el testimonio del Espíritu Santo a nuestra alma, de espíritu a espíritu, al escuchar o leer la palabra de Dios. Y la fe madura al seguir deleitándonos en la palabra. Me gusta mucho que menciona que viene de espíritu a espíritu. Y al escuchar o leer en la palabra de Dios, la fe madura al seguir deleitándonos en la palabra de Cristo. Nuestra fe va a ir creciendo poco a poco. Entonces, a medida que nosotros estudiemos y de verdad disfrutemos el estudiar las escrituras, por ejemplo, o asistir a la iglesia, va a hacer que esta fe vaya fortaleciéndose mucho más. Pero se va a dar de espíritu a espíritu. El espíritu va a comunicarse con ustedes y les va a ayudar a saber todo y su testimonio va a ir aumentando. Bueno, vamos a ir con las preguntas en las que pueden meditar es de qué manera las escrituras pueden ayudarnos a fortalecer nuestra fe en Jesucristo o acercarnos más a Él. Y la otra pregunta, ¿de qué forma la fe en Jesucristo, nuestra fe en Jesucristo y nuestro testimonio de Él se han visto fortalecidos al estudiar las escrituras? Luego vamos a continuar leyendo esta parte de un discurso y esta nos habla y nos dice, no podemos depender del testimonio de otras personas, sino que debemos saber por nosotros mismos. El presidente Gordon B. Hinckley ha dicho, todo santo de los últimos días tiene la responsabilidad de llegar a saber por sí mismo y con certeza, sin lugar a dudas, que Jesús es el Hijo resucitado y viviente de Dios viviente. La fuente de este conocimiento seguro y de esta firme convicción es la revelación divina, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Recibimos ese testimonio cuando el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu. La esencia de ese testimonio será siempre la fe en Jesucristo y el conocimiento de Él y de su misión divina. Las preguntas en las que puedan meditar es por qué creen que nuestro testimonio debe basarse en Jesucristo. Y la segunda, ¿qué piensan que le gustaría al Salvador que hicieran con el testimonio que ustedes tienen de Él? El testimonio que cada uno de nosotros tiene es muy valioso. No necesita ser demasiado extenso para hacer un testimonio. Una frase, como mencionábamos, puede ser un testimonio. Y lo que Dios desea y nuestro Salvador desea que hagamos es compartir ese tesoro que tenemos con nosotros, porque hay muchas personas que pueden estar buscando o tan solo esperando escuchar nuestro testimonio para sentirse que Dios existe o que Dios les ama. Entonces, bueno, vamos a terminar esta parte de nuestra lección y vamos a iniciar la otra lección, pero para concluir el primer tema que vamos a ver el día de hoy es esta cita que nos dice, las demás personas deberían poder ver en nosotros algo de Jesucristo. La forma en que actuemos, hablemos, el aspecto que tengamos y hasta nuestros pensamientos serán un reflejo de Él y de su manera de proceder. Aunque no estábamos presentes con Él durante su ministerio, al escudriñar las Escrituras, vemos a Jesús y lo que Él dijo e hizo. Y al imitar ese modelo, damos testimonio de Él.
las preguntas. ¿De qué manera han visto a otras personas compartir su testimonio de Jesucristo por medio de sus acciones? Al pensar en el mundo en que vivimos, ¿qué podemos hacer para que nuestro testimonio del Salvador pueda surtir efecto en los demás? Me encanta esta gran responsabilidad y confianza que Jesucristo tiene en nosotros. El de que podamos nosotros mostrar parte de Él por medio de nuestras acciones. Eso me hace pensar cuánta confianza Jesucristo y nuestro Padre Celestial tienen en nosotros. Yo soy muy imperfecta y me falta mucho por mejorar, pero me alegra saber que aunque un poco de mí puede mostrar parte de Jesucristo. Y yo sé que cada uno de ustedes puede ser esa luz y puede mostrar parte de Jesucristo tan solo al sonreír o tal vez abrazar a alguien o mandarle un mensaje o solo saludarle. Ya estamos mostrando que tenemos y mostramos esa parte de Jesucristo. Nuestras pequeñas o grandes acciones pueden mostrar parte de lo que Jesucristo es. Y les invito a poder hacerlo. Pensar durante el día o al despertar, cómo pueden mostrar ser parte de Jesucristo durante el día. ¿Qué acciones pueden hacer? Si sienten que deben saludar a alguien, pues sigan la impresión. Tal vez van a responder oraciones de mucho tiempo o simplemente van a ayudar a una persona a comprender o a meditar en algo. Entonces les invito a tener eso en mente, cómo podemos ser parte de Jesucristo. Y vamos a ver ahora un video y les invito a meditar. Me gustaría escuchar a una persona después del video, qué es lo que le hizo pensar el video. Entonces voy a compartir con ustedes un video y pueden buscar qué es lo que les hace pensar acerca de su testimonio, este video. Hace años, un líder de la iglesia usó la siguiente metáfora. ¿Alguna vez han visto a un cantero construir un muro de rocas? A veces recogerá una roca que no cabrá en las brechas del muro. ¿Pero abandonará el muro y se marchará? Here's what I don't understand. Every single time you come home, you're telling me to get the laundry done. So exactly. Yeah. What do you want me to do? Look, I'm telling you tons of stuff that needs to be done, and it doesn't happen. What do you want me to do? Tell me what you want me to do. You want me to be... Me cansan las peleas. Si las familias son eternas, ¿por qué la mía se desintegra? ¿Por qué desearía casarme? That's not true at all. Then what do you do? Because you're telling me no. You take care of the kids. I feed the kids. I clothe the kids. The kids are going to school. Algunas amigas comparten cosas que hacen que cuestione en lo que creo. Aún veo personas cercanas a mí alejarse de la iglesia. ¿Por qué tengo dudas? ¿Cómo va todo? Podría ser mejor. ¿Estás bien? Mi líder de hombres jóvenes dijo que él entendía mi preocupación. Dijo que Dios sabe mi situación y me ayudará a comprender por qué el matrimonio es importante en su plan. Lo que dijo tiene sentido. Solo debo confiar en el Señor, que me ayudará a entenderlo. Muchas gracias. Pasa buenas noches.
He hecho todo lo que se me ha pedido hacer y aún no he encontrado todas las respuestas. Aunque no lo sé todo, todavía sé algunas cosas. Sé que Dios me ama y respondió a mis oraciones antes. Creo que Él desea que encuentre la verdad. El Elder Holland dijo: aférrense al conocimiento que ya tienen y manténganse firmes hasta que reciban más conocimiento. Aún no he encontrado todas las respuestas, sino que muchas cosas son claras para mí. Para el resto de preguntas, debo confiar en el Señor. Y mirad hacia Él en todo pensamiento. No dudéis. No temáis. Algunos de ustedes batallan con ciertas doctrinas o prácticas de la iglesia pasadas o presentes. Parece que no tienen mucho sentido. Digo, ¿y qué? Está bien. Temporalmente dejen de lado las preguntas con las que sigan batallando y que no hemos contestado. Pero entre tanto, no echen las joyas que tienen. Aférrense a ellas, edifiquen sobre ellas. No abandonen el muro de roca de su testimonio, porque una o dos rocas no encajen bien. Y tengan fe de que en algún momento en el futuro, una brecha aparecerá en el muro de nuestro testimonio donde cabrán perfectamente. ¿No? Entonces me gustaría oír a alguien que, que sintió sobre el testimonio, sobre por qué es importante tenerlo y qué es lo que sintió. Me gustaría escuchar a una persona, si puede encender su micrófono y compartir o escribirlo en el chat también. Me gustaría compartir algo que vi en el video. Es que dijo que muchas veces van a, vamos a tener muchas preguntas o van a pasar diferentes situaciones y a veces no vamos a llegar a comprender muy bien por qué está pasando eso en nuestra vida. Pero me gustó que cuando este joven estaba orando y estaba pidiendo una respuesta por estas preguntas que él tenía, entonces él sintió la respuesta. Y probablemente había cosas que aún no le estaban siendo respondidas, pero él solamente confió en el Señor, ¿no? Y muchas veces pienso que muchas cosas que van a pasar en nuestras vidas, puede ser algunas que puedan ser respondidas y otras tal vez no es el momento, ¿no? Pero también me gustó al final del video donde nos decía que sigamos como manteniendo este muro y no por dos o tres piedras que tal vez no encajen bien, vamos a derrumbarlo, ¿no? Sino debemos seguir y fortalecer este muro que en sí sería nuestro testimonio. Entonces, pienso que algo muy bonito del Evangelio es que siempre podemos llegar a aprender muchas cosas cada vez, ¿no? A veces, tal vez
en las reuniones de la iglesia. Ya hemos escuchado anteriormente de la oración o del día de reposo o muchos temas, ¿no? Pero pienso que cada tema que llegamos a escuchar los domingos o en institutos puede ayudarnos a poder conocer, como aquí dice, por medio del Espíritu, nos va a ayudar a conocer de alguna u otra manera algo nuevo o alguna respuesta que justamente en ese instante estemos necesitando saber. Muchas gracias, muchísimas gracias, Carla. Y me llamó mucho la atención la última parte que decías, que a veces el espíritu nos va a decir algo específico y tal vez no siempre va a tener relación, ¿no?, con lo que estamos hablando del tema, o va a tener mucha relación, pero el espíritu nos va a decir ciertas cosas en diferentes momentos. Y eso es lo lindo, poder encontrar en la iglesia algo que el espíritu nos puede testificar y nos puede decir y enseñar, y lo que desea que aprendamos. Y también, como mencionabas, pues el testimonio nos va a ayudar, como decíamos anteriormente también, en esos momentos que no son tan fáciles para continuar adelante. Y también, Camilo, ¿quisieras añadir algo? Sí, algo breve. Bueno, me encanta mucho este video. Yo lo había visto cuando tenía muchas preguntas y que no encontraba las respuestas. Pero pienso que hay que ser muy pacientes también con nosotros mismos, entender los tiempos del Señor, pero no dejar de buscar el progreso. Como decía, no dejar de construir ese muro por simplemente que una o dos piedras no encajen. Entonces, recordé esa experiencia en mi vida y el poder seguir progresando a pesar de tantas dudas o preguntas que yo tenía en ese tiempo. Me imagino que, bueno, somos 14 en esta reunión, cada uno de nosotros debe tener todavía preguntas o dudas, pero ese video me tranquiliza y me recuerda que debemos ser pacientes en comprender, bueno, en esperar la respuesta en el tiempo que el Señor ya lo ha establecido. Eso nada más, hermano. Muchas gracias, Camilo. Y es verdad, va a aparecer muchas cosas en nuestra vida. Tal vez no vamos a comprender todo, pero no dejemos de lado lo que ya tenemos y hemos construido. Muchísimas gracias. Emerson, también puedes compartir. Algo que me gustó mucho del video, bueno, sabemos que parte de tener un testimonio es primero buscar conocimiento, ¿cierto? Y una parte del video menciona que el Elder Holland dice, ¿no? Como aférrense al conocimiento que ya tienen y esperen recibir más conocimiento, ¿no? Hasta que reciban un nuevo conocimiento. Entonces me gustó mucho eso, ¿no? Que siempre pasamos como por dificultades y muchas de las pruebas que nosotros tenemos o de las circunstancias o situaciones en nuestra vida que nos hacen, no sé si decir dudar o flaquear o muchos aspectos de nuestra vida. Pero ahí pienso y creo que viene eso de lo que dice Elder Holland, ¿no? Aferrarse al conocimiento que ya tenemos. Que no dudemos de ese conocimiento que ya hemos adquirido. Y yo diría que con el tiempo buscar para aumentar más ese conocimiento, ¿no? Y de esa manera vamos a fortalecer también el testimonio, ¿no? Porque, bueno, el testimonio es eso, ¿no? Es una certeza que tenemos, ¿no? Que nosotros sabemos que es cierto y no dudamos, ¿no? Y el conocimiento es esto. El conocimiento nos va a traer eso. Y debemos aferrarnos a eso y buscar más, ¿no? Buscar obtener más luz, más guía. Sí, muchas gracias, Emerson. Mientras compartías, pensaba en que esa promesa que podemos encontrar, tal vez no es en este tiempo, pero vamos a llegar a conocer de lo que desconocemos, tal vez, y lo que nos preguntamos, pero no nos soltemos de lo que ya tenemos, porque ha sido algo especial
En un momento hemos sentido que Jesucristo vive, que Jesucristo murió por nosotros y sabemos que es nuestro Salvador. Cuando sea difícil, no nos soltemos de esa verdad, porque esa verdad nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar el hecho de que Jesucristo nos ame y que Él está completamente agradecido y feliz de dar su vida por cada uno de nosotros. Y eso me hace recordar en una parte de la conferencia cuando hablaban y mencionaba una hermana que unos niños le preguntaron, ¿qué pasaría si fuéramos los dos únicos niños en este mundo? ¿Jesucristo también hubiera expiado por nosotros? Y ella respondía, sí. Aun si solo ustedes hubieran sido las únicas personas en este mundo, Jesucristo hubiera dado su vida por ustedes, porque el amor que Él siente por ustedes es totalmente infinito. Entonces, muchas gracias por compartir sus impresiones. Y Cristian, muchas gracias. Voy a leer. Pues yo sentí que como hijo de nuestro Padre Celestial, nuestra obligación es ayudar a nuestros hermanos a retornar al camino de retorno a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y eso lo veo en los elders, que ayudan a mucha gente en lo personal me encanta lo que hacen, cambiar vidas. Muchísimas gracias, Cristian. Pues es verdad, yo no puedo dar todo mi agradecimiento a las misioneras que un día nos enseñaron, pues ellas sacrificaron parte de su tiempo para poder enseñar a personas que no conocían, pero lo hicieron. Y estoy completamente agradecida por todo lo que hicieron. Y sé que nosotros también podemos ser esos instrumentos en este tiempo, donde sea que nos hallemos. Y muchas gracias, Cristian. Jorge dice, sé un tiempo atrás pasé por una prueba muy fuerte, la pérdida de seres queridos. Y mi líder me dijo, ¿y cómo está tu testimonio? Y en ese momento entendí que si tu testimonio está débil, vos estás débil. Muy cierto. Y muchas gracias, Jorge, por compartirlo. Nosotros estamos muy relacionados con nuestro testimonio. Si nuestro testimonio es fuerte, vamos a estar fuertes. Y es muy cierto. Muchas gracias por compartirlo. Si tu testimonio está fuerte, podrás sobrellevar toda dificultad. Es muy cierto. Muchísimas gracias por compartirlo, Jorge. Y es verdad, a medida que nuestro testimonio se fortalezca, nosotros vamos a fortalecernos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y muchas gracias, chicos, por compartirlo. Bueno, vamos a pasar. No vamos a alcanzar a ver la segunda lección que titula que Jesucristo es fundamental para toda la historia de la humanidad, que tiene estos 3 puntos. El Salvador es fundamental para el plan de Dios. Jesucristo fue preordenado para ser nuestro Salvador y colocar al Salvador en el centro de nuestra vida. Pero no vamos a lograr estudiar todo, sin embargo, como vamos a ver solo una parte, pero les invito a poder ver esta presentación y leer esas partes que no vamos a verlas muy a detalle. Pues para esta parte teníamos una lectura que era sobre el albedrío y voy a pedir a alguien si me lo puede leer, tal vez Belén, si me puedes ayudar leyendo todo lo que está en esta diapositiva. Micaela, por favor, si nos puedes ayudar leyendo. Está bien. Dice, el albedrío es actuar con responsabilidad y dar cuenta de nuestras acciones. Nuestro albedrío es esencial para el plan de salvación. Con él somos libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte.
según la cautividad y el poder del diablo. La letra de un conocido himno enseña este principio claramente. El hombre tiene libertad de escoger lo que quiera, mas Dios la ley eterna da, el que él a nadie forzará. La obediencia protegerá nuestro albedrío, es un don que nos permite progresar. Muchísimas gracias, Micaela. Pues mientras leía parte de esta segunda lección, esta se enfocaba en el albedrío y habla del albedrío en sí, cómo Dios nos regaló este albedrío y nos dio este don antes de nacer y nos dio la oportunidad de elegir cuando nosotros estábamos en la vida preterrenal, pero también habla de cómo este albedrío puede ser protegido a través de nuestra obediencia. Menciona en una parte del discurso y en otro discurso también que está en el manual del maestro que nosotros elegimos seguir a Dios desde un inicio y eso ya hace que nuestra vida aquí sea especial. Imaginarnos que elegimos seguir a Jesucristo y aceptamos que íbamos a venir a esta tierra. Tal vez íbamos a pasar por momentos difíciles y no íbamos a recordar nada de lo que pasó antes, pero aún así prometimos a Dios que lo íbamos a seguir. Saber eso, saber que cada uno de ustedes dijo, yo voy a seguir a Jesucristo, pase lo que pase, es algo especial. Y me hace pensar como tal vez nosotros, toda esta clase estaba junta en algún punto en la vida preterrenal y juntos nos conocíamos, pero decidimos olvidar todo y volver e iniciar acá, pero seguir a Jesucristo, pues eso me hace pensar en cuánto lo amábamos y cuánto lo sostuvimos y cuánto Él nos amó también y nos ama. Pues muchas gracias. Vamos a leer esta parte que nos habla de que presentó el Padre Celestial a sus hijos en el mundo preterrenal. Hace mucho tiempo, antes de que la tierra en la cual vivíamos comenzara a existir, Dios nuestro Padre estableció un plan. Ese plan ofreció la manera perfecta para que todos los hijos de Dios reciban la inmortalidad y obtengan la vida eterna. Nos invita a pensar en las bendiciones que dijo el Elder que podamos llegar a recibir del plan de Dios, como por ejemplo el tener la inmortalidad y la vida eterna gracias a este plan. También vamos a ver en esta parte, lo que abarca esta parte de la lección es sobre el plan y los diferentes nombres que este puede tener. Como en Alma 12:25, nos menciona, ahora bien, si no hubiese sido por el plan de redención que fue establecido desde la fundación del mundo, no habría habido resurrección de los muertos. Mas se instituyó el plan de redención que llevará a efecto la resurrección de los muertos, de la cual se ha hablado. El plan de salvación abarca mucho, mucho, mucho. Nos ayuda a entender nuestro potencial y también nos ayuda a ver cómo vamos a progresar, cómo todo fue muy planeado, pero fue hecho con mucho amor. Entonces, me encanta poder estudiar y saber más del plan. Nos habla en esta parte de las enseñanzas de Alma y cómo esas nos ayudan a entender un poco más del plan de redención y vamos a pasarlas. Si pueden estudiar esta parte o pueden leer estas diapositivas con calma para ver un poco más y saber un poco más del plan de salvación. Y nos habla de algo muy importante en esta parte, que si nos arrepentimos y no endurecemos nuestro corazón, recibiremos misericordia y la remisión de nuestros pecados por medio del Hijo de Dios. Solo por medio de Jesucristo podemos recibir la remisión de nuestros pecados y entrar en la presencia de Dios. Acá tenemos ciertas preguntas que van a ser respondidas con las escrituras. Y acá nos habla de algo muy importante, que Jehová era Jesucristo en el Antiguo Testamento y por medio de él fueron hechas todas las cosas. La creación se dio por medio de Jehová, que es Jesucristo.
que Jehová es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y acá nos habla del concilio y cómo nosotros tuvimos una influencia tan profunda en el plan, con nuestra presencia en la vida preterrenal. Y pues se nos fue la hora. Muchas gracias por su participación a cada uno de ustedes. Me encantó poderlos escuchar y oír su participación. Saber que están aquí me hace muy feliz, de verdad. Y pues, como dijimos al inicio de la clase, me gustaría que en estos minutos, que vamos a darnos 2 minutos, puedan escribir o dibujar algo. Bueno, si alguien tiene ese talento increíble de dibujar, puede hacerlo, pero escribir algo que les gustaría compartir con esa persona que pensaron en el inicio. Pero si entraron después, no exactamente en el inicio, pues la invitación es compartir algo de lo que aprendieron el día de hoy con alguien. Si vino alguien a su mente como un amigo o amiga, pueden escribir en este momento qué les gustaría compartir con esa persona que lo aprendieron el día de hoy. Entonces vamos a darnos más o menos 2 minutos y les invito a poder escribir lo que les gustaría compartir con esa persona. Bueno, chicos, muchas gracias por haber escrito y compartido, como dije, todo lo que pudieron compartir durante la clase. Sé sin duda que Jesucristo nos ama. Sé que Él voluntariamente decidió estar y sacrificarse por nosotros. Dios presentó el plan. Y también sé que pues Cristo vive y que nos ama, somos especiales y nunca soltemos nuestro testimonio, ese testimonio de que Él nos ama. Tal vez no siempre vamos a tener respuestas a nuestras preguntas y va a llevar tal vez años, tal vez días, tal vez segundos, pero no soltemos nuestro testimonio. Nunca soltemos el testimonio que hemos adquirido hasta ahora. Yo sé que Dios está feliz de que ustedes sigan progresando. Él los ama y siempre va a amar su progreso. Sé que este es un evangelio verdadero. Sé que esta es la iglesia de Jesucristo y les comparto esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces,
Carla, muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Entonces, chicos, mi invitación es que, como vimos, un lugar donde vamos a encontrar más, ¿no? O vamos a fortalecer más nuestro testimonio de Jesucristo es leyendo las escrituras. Y les invito a leer las lecturas de la clase. Van a estar en la descripción del grupo. Cada semana vamos a llevar 2 lecciones, entonces pueden estudiarlas. De todas formas, les pasaré durante la semana. Y gracias por participar de la clase. Estoy muy feliz de tenerlos y pues los quiero mucho y los aprecio. Estoy conociéndoles poco a poco, no conozco a cada uno, pero para mí es una alegría poder conocerlos y tener esta oportunidad de poder enseñarles y aprender de ustedes. Entonces, si pueden encender sus cámaras, perdón que les pida, después de la oración, nos pidieron enviar una fotito más de la clase, entonces me gustaría si alguno de ustedes puede encender su cámara, sería increíble. Pero vamos a terminar primero la clase con una oración y está bien si nos puede ayudar Leo, por favor. Ok. Vamos a Padre Celestial, estamos muy agradecidos por esta mañana, por la clase que hemos recibido y por darnos la oportunidad de aprender más de tus misterios y de tu conocimiento, Señor. Te agradecemos por la bendición que tenemos de tener una maestra y por su conocimiento que nos confía en nosotros. Te agradecemos por nuestras familias, nuestros amigos y por nuestros líderes que siempre se empeñan para que nos podamos acercar a ti. La petición de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, muchas gracias. Amén.